Quiero que vayáis entrando ya al debate porque esto ha sido la inauguración de la legislatura, ha sido el estreno. A partir de aquí, esto no había sido nunca noticia, a partir de aquí empieza lo bueno, por decirlo de alguna manera. Es decir, a partir de aquí se tienen que empezar a negociar todas esas reformas. Y es la primera vez que solamente el acto inaugural ha tenido semejante polémica. Y llevamos prácticamente un año de parón. Quiero que veamos porque hoy mismo estaba Mariano Rajoy, estaba con Angela Merkel. Angela Merkel, es verdad, le ha dicho, va muy bien, va la cosa bien, va por la buena senda, pero se le ha recordado, obviamente. Y Mariano Rajoy, atención porque ya ha lanzado la primera pincelada. ¿Se van a subir o no se van a subir impuestos? Deduzcan ustedes. No hay tomada ninguna decisión sobre el asunto al que usted ha hecho referencia. Cuando la haya se lo comunicaremos. Queremos hablarla con otras fuerzas políticas que pueden ayudar a que los presupuestos salgan adelante. Lo que sí es evidente es que este año vamos a cerrar con un déficit del 4,6 y que el objetivo marcado por la Comisión para el año que viene es del 3,1. Aumentar la recaudación sin tener que subir los impuestos más importantes. Sin subir los impuestos más importantes. Más claro, agua. Es decir, está hablando de no tocar el IRPF, está hablando de no tocar el IVA, pero está hablando de todo lo demás. O sea, yo creo que está claro que avanza una subida de impuestos. Eso se va a negociar, Elsa, en esa Cámara, con un partido socialista que le veíamos bajo tensión de Podemos. Se va a negociar con un partido de Ciudadanos que no ha dicho en ningún momento al revés. Luego lo vamos a escuchar, pero dijo literalmente que no se podía engañar a los ciudadanos diciéndoles que se podían bajar los impuestos. ¿Qué puede ocurrir? Ahora, ahora hay un reto muy importante que es aprobar los presupuestos generales del Estado. Eso es evidente. Ahí hay que recortar 5.500 millones de euros. Eso lo manda Bruselas y ha dejado bien claro que con el crecimiento económico no cree que vaya a ser suficiente. Es cierto que yo creo que en el capítulo de gastos va a ser imposible meterle mano si el Partido Popular quiere que alguien más le apoye los presupuestos, así que yo sí que intuyo que va a ser... ¿Crees que no le va a apoyar nadie, ni siquiera Ciudadanos? No, sí, bueno... Si es con el capítulo de gastos, creo que ni Ciudadanos. Si es más recortes sociales, en educación, ese tipo de cosas, creo que ese desgaste no lo va a asumir ni Ciudadanos. No, creo que no lo va a asumir ni Ciudadanos. Yo creo que va a ser una cuestión de subir impuestos. Creo que Rajoy ya está lanzando globos sondas y probablemente a mí ayer en el patio del Congreso de los Diputados hubo gente del Gobierno que sí me comentó que esa es la gran discusión ahora. Eso es cierto, que una vez que decíamos que hay que subir impuestos, ahora hay que ponerse de acuerdo en qué impuestos vamos a subir, que no va a ser tampoco tan fácil ponerse de acuerdo en esa cuestión. ¿Va a ser así, Conrado? Bueno, no sé, no estoy en la cabeza del presidente ni estoy en las negociaciones, pero vamos a aplicar el sentido común. Esa lo decía muy bien. A ver, ¿cuál es la prioridad ahora mismo? Lo que se tiene que imponer ante cualquier otra cuestión. Aprobar los presupuestos con un techo de gasto determinado, que imagino que estará ya fraguándose, y con las indicaciones que establece Bruselas. Con esas limitaciones hay que jugar. A partir de ahí, el planteamiento, el postulado del Partido Popular no es ninguna... no voy a decir ninguna cosa descabellada, por supuesto. La voluntad nunca es subir impuestos, pero... Ante esa cuestión, evidentemente, lo principal es tratar de aprobar los presupuestos. Y en los presupuestos hay que combinar todo, ¿no? Hay que combinar el mantenimiento de la estructura del bienestar, como debe de ser, que eso es absolutamente fundamental y eso creo que es innegociable y cualquier fuerza política lo va a compartir, y por otro lado ver cómo cumplimos las exigencias que en este caso nos está planteando Bruselas. Varita mágica no la tenemos nadie. Si hubiera... Yo creo que políticamente, desde un punto de vista de actividad económica, y aquí hay voces más autorizadas que la mía, creo que lo lógico, lo razonable siempre es apoyar, estimular la economía, pero no por la vía de subir impuestos. Si hay que subir impuestos, imagino que será porque no existe otra posibilidad. Lucio no Muñoz. Sería mi deseo. Lucio Muñoz, que ha escrito este libro, lo presentaba ya antes, Sin autonomías, pleno empleo. ¿Hay otra vía? Te voy a hacer dos preguntas muy rápidas. ¿Hay otra vía que no sea subir impuestos? ¿Se puede hacer, mencionaba antes Antonio Naranjo, y reformar la administración? ¿Se puede ir por esa vía? ¿Nos podemos librar? Imposible. Imposible. Deberíamos hacerlo, pero es imposible. ¿Por la presión política? Hemos perdido la oportunidad. En el pacto PP-Ciudadanos se ha perdido esa oportunidad de incluir en ese pacto una serie de medidas para reformar la administración autonómica. Y Ciudadanos alardeaba de que sí que estaban pidiendo la reforma de la administración, no lo han introducido. Ciudadanos empezó como un partido semiliberal y ahora pues se ha demostrado que es un partido socialdemócrata. Yo lo definiría como socialista. Este pacto es íntegramente socialista y evidentemente no hay ninguna medida
para reformar la administración autonómica, que es realmente el problema de España. Todos los problemas económicos que tiene España vienen derivados del modelo de Estado, que no es otro que el Estado de las autonomías. Antes decía Manuel Llamas que Podemos quería pues, dinamitar la democracia, lo cual es verdad, y desprestigiar el régimen del 78. Yo con Podemos, evidentemente, no coincido con ellos en nada, absolutamente en nada, pero sí que tienen razón en una cosa, pues el régimen del 78, como ellos lo llaman, nos implantó pues un cáncer, que es el sistema de las autonomías. El resto, la transición se hizo bien si no fuera por ese cáncer. ¿Crees, Lucio, que con la presión política que se va a ver, hoy veíamos directamente, o ayer veíamos en esa sesión inaugural, una carga de presión que no había habido en ninguna sesión inaugural? Posiblemente ni tan siquiera en las de la etapa más cercana a los años de la transición. Es decir, esa especie de escenografía en la cual se pone en duda la legitimidad del rey, en la cual se dice nosotros estamos aquí sin ser hijos de nadie, etcétera. ¿Tú crees que con ese clima se pueden ir sacando adelante determinadas reformas técnicas que necesita España en materia de pensiones? Vamos a ir viendo ahora algunos de los planteamientos en pensiones, en reparto de impuestos o de ingresos entre comunidades autónomas, mirar el tema de cómo están esas competencias, si se están ejecutando bien o mal, el tema de si se suben o se bajan impuestos. ¿Se va a poder abordar eso? Si fueran valientes, sí. Si fueran valientes, sí. El problema es que el Partido Popular pues, ha demostrado en la anterior legislatura pues, su gran cobardía. Entonces, no creo que se saquen adelante muchas iniciativas. Dentro del pacto del PP con Ciudadanos hay iniciativas realmente buenas. Incluso el problema es sufragar, financiar el coste de ese pacto, que está cifrado en 28.500 millones de euros, y el plan de viabilidad financiera para sufragar el coste de ese pacto está cifrado en 29.000 millones. El problema es llegar a esos 29.000 millones y la única manera es subir impuestos. El Gobierno ha previsto 15.000 millones de euros en estos 4 años a través de la subida de impuestos. No ha especificado qué impuesto va a subir, aunque evidentemente pues, los principales economistas ya saben cuáles son esos impuestos. Cuando hablamos cuando hablamos de modificar o de reformar, ¿hablamos de suprimir o exactamente de qué? Porque es que cuando hablamos de suprimir, yo no sé hasta qué punto... ¿Decir el qué? ¿Hablamos de las autonomías? De autonomías o no, yo pregunto, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, no sé exactamente cuál es el nivel a suprimir o a reformar en este caso, pero es que, vamos, yo tengo clarísimo que el Partido Popular y el Partido Socialista van a estar de acuerdo en esto, en una cosa clarísima, y es que no van a suprimir nada de eso. Por supuesto. Bueno, en el pacto de PP con Ciudadanos... Y ahí sí que son mayoría. En esta legislatura no creo que se hable de eso. Solo hay una reforma en este pacto. Un segundo, y así contestas a las dos a la vez. Hay dos cosas que has dicho, que una, en este país no se impuso el Estado de Autonomía, es que existían. Es decir, es que Cataluña era Cataluña, es que el País Vasco era el País Vasco, es que Galicia era Galicia. Es decir, en este país lo que se hizo fue hacer una constitución dentro de las grandes dificultades, con un reflejo de la sociedad que existía. Dentro de las grandes dificultades que fue hacer esa Constitución después de 40 años de franquismo. Y en este país lo que se ha hecho es un desarrollo de estados de autonomías, que además, para nuestra desgracia, es verdad que en los últimos años tiene mucho que ver con los equilibrios políticos, y ahí se han privado los nacionalismos, tanto PP como PSOE, y luego a partir de ahí el gran y terrible dejado de la mano de Dios, que son los ayuntamientos. Rapidísimo, Conrado, que tenemos que ir a publicidad, pero ¿se puede explorar esa reforma a la Administración? ¿Se va a hacer? Bueno, no es que no esa, digo, una reforma a la Administración. Yo creo que en la pasada legislatura fue constante y recurrente el esfuerzo que se hizo por ir adelgazando, que realmente es la madre del cordero. Probablemente no estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que es así. No lo estoy. Lo pongo y lo sitúo en clave de vicepresidencia del Gobierno con la propia Soraya, que impulsó una comisión que llegó a suprimir más de 1.500 organismos o entidades públicas que de alguna manera estaban en torno al Estado. Es verdad que yo creo que retroceder, como muy bien se ha dicho, y eso forma parte de la Constitución, concretamente el título 8, en nuestro modelo territorial, lo estabas mencionando, retroceder y decir ahora que hay que suprimir comunidades autónomas, yo creo que no aporta
no aporta absolutamente nada. Y yo represento ahora mismo a una comunidad autónoma, soy consejero de una comunidad autónoma y sería ilógico que dijera otra cosa, ¿no? Pero que es que creo que se han demostrado eficientes. Diferente es que luego en cada modelo territorial, en cada administración territorial, tengamos que aplicar criterios de eficiencia. Yo creo que eso sí que hay que hacer. Hay que revisar constantemente nuestra gestión para ser más eficaces. Vamos a publicidad. Conrado, volvemos y vemos las propuestas que ya se están lanzando. A ver qué encaje tienen teniendo en cuenta la tensión que está en estos momentos implantada en ese Parlamento. Nos vamos y volvemos enseguida. Y en unos minutos además, Pablo Padilla con nosotros. Esta noche en La Marimorena visitamos Alsasua. Las cámaras ya no son bien vistas. Lo están grabando los que luego nos van a dar una paliza. No ha votado nunca ningún rey. Podemos no aplaude al rey. Y si se siente ofendido, pues bueno, nosotros no estamos aquí por ser hijos de nadie. Nos visita Pablo Padilla, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. 4 allegados de Francina Armengol también reservaron pisos de lujo. ¿Ha abandonado Iglesias la vivienda de protección oficial? Todas las novedades en La Marimorena. Bueno, pues eso lo vamos a ver en un momento. Se va a sentar con nosotros Pablo Padilla y le vamos a preguntar por este clima que se está creando, por esa presión sobre el Partido Socialista y sobre muchas otras cosas. Pero atención, porque estábamos hablando de esas reformas. Ya se empieza a hablar, tenemos la presión de Europa, tenemos la presión de nuestra deuda, tenemos la presión de nuestro déficit y ya se empieza a hablar de posibles subidas de impuestos. Bueno, atención al discurso que se ha implantado en medio de esa tensión en el Parlamento. Vamos a ver lo que está pidiendo Ciudadanos. Vamos a ver lo que pedía el otro día en este plató Manuel de la Rocha, que es del Partido Socialista. Ya no está en cargos directivos, pero conoce perfectamente la forma de pensar del Partido Socialista. Y vamos a ver lo que está pidiendo Podemos en materia económica, en materia de bolsillo. Atención. Otros, he escuchado al señor Rajoy decir que va a bajar otra vez el IRPF cuando ha dejado un agujero de casi 13.000 millones, ¿no? Yo creo que hay que pedirle responsabilidad y seriedad al señor Rajoy y que no haga promesas que luego no puede cumplir y que no haga agujeros en las cuentas públicas. Nosotros lo que le diremos es, mire usted por el lado de los ingresos, España tiene uno de los niveles de ingresos públicos por PIB más bajos de toda la zona euro, 8 puntos. Ahí es donde mire usted, si lo que pretende el señor Rajoy es, no, nosotros lo que vamos a hacer es recortar, pues entonces con nosotros que no cuente. O sea, por el lado de los ingresos se llama impuestos. ¿Subir impuestos? No, por el lado de los ingresos se llama subir impuestos en algunos impuestos. Vamos a introducir, señor Rajoy, un impuesto sobre la riqueza. Que esa élite que está en la cúspide del poder económico sea solidaria también, se apriete el cinturón. Y que los más privilegiados, pues efectivamente, cumplirán con sus obligaciones tributarias de manera más parecida a Europa. Lucio, con esta presión va a ser fácil que nos libremos de subir impuestos, lo digo porque prácticamente coinciden. Yo creo que se van a subir los impuestos. De hecho, como he dicho antes, el coste del pacto, que asciende a 28.500 millones, va a ser difícil que con el plan de viabilidad financiera que ha diseñado el Gobierno y Ciudadanos se lleguen a los 29.000 millones de euros. En esos 29.000 millones de euros entran la subida de impuestos únicamente a las sociedades que facturen más de 20 millones de euros. A las empresas. Empresas, exactamente, que facturen más de 20 millones de euros, pues adelantando los pagos a cuenta y aumentándolos y también eliminando las bonificaciones. Con eso solo espera el Gobierno alcanzar los 15.000 millones de euros de recaudación. Veremos a ver si lo consigue y las repercusiones que tienen en la... Cintia Díaz Nobile, vamos a ver cómo estamos en materia de pensiones, porque cuidado que sí que tenemos una urgencia legislativa de muchísimo cuidado, la hucha de las pensiones, no el sistema de financiación general, pero sí la hucha con la que se están pagando las pagas extras llegaría hasta 2017 y se acabó. Por tanto, habría que legislar algo. ¿Y cómo estamos en materia de impuestos? Y ahora entramos ya en debate. Vamos a verlo, Cintia. Sí, vamos a ver esa evolución en los últimos 10 años del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que se conoce como la hucha de las pensiones. Fíjense, desde el año 2006 hasta el año 2016. Según el Ejecutivo, según sus previsiones, ya hay una fecha de defunción que sería diciembre de 2017. Es que fíjense en el déficit, porque lo vamos a ver enseguida. El déficit acumulado está ya con un boquete de más de 16.700 millones. Por lo tanto, con este agujero, Carlos, en deficitario, se pone en riesgo las pagas extras de Navidad y tenemos un boquete y un problema. Hemos pasado de este superávit, en azul ahí lo tienen, en el año 2007, y se puede ver perfectamente cómo se ha ido agotando a medida que, lógicamente, iba cayendo el mercado laboral, se iba generando paro, y cómo hemos acabado teniendo, para este año se habla ya de 18.000 millones de déficit, y eso sí, no es en la hucha, no es en la paga extra, es en el sistema general
de financiación de la seguridad social. Vamos con los impuestos, si te parece, Cintia. A ver cómo estamos, a ver si de veras es tan posible, como dicen todos los grupos políticos, seguir subiendo esa presión, esos impuestos. Fíjate, porque es muy curioso este estudio de civismo, y es que cada español dedica 6 meses de su sueldo a pagar impuestos. Este cálculo... Íntegros, Cintia. Íntegros, sí. Vamos, con un sueldo medio de 24.400 euros, fíjense lo que pagaría: 37 días al IRPF, 102 días a la Seguridad Social, 25 días al IVA, 11 a impuestos especiales, 5 días a otros impuestos, y a partir de aquí ya esos 183 días los disfrutan porque no tienen que pagar impuestos. Vamos, que la mitad del año estás trabajando para la administración. Os lanzo la pregunta, Antonio, Paco, quien queráis. ¿Se pueden subir los impuestos? ¿Esa es la solución? Pero vamos a ver. ¿Se tiene que hacer otra vía, otra reforma, la reforma de la administración? A ver, para que la gente lo entienda, subir impuestos en cualquier situación, pero especialmente en una de crisis económica, es como intentar curarte una resaca bebiendo whisky. Es exactamente lo mismo, es decir, es un despropósito, es una locura. Y lo que hay que decirle a la gente y hay que decirle a los partidos políticos y al gobierno es que tienen manera. Si no pueden mejorar los ingresos vía presión fiscal, que es incompatible con generar empleo, también tienen la manera de mejorar las cuentas públicas sin recortar al ciudadano los servicios. ¿Y cuál es esa manera? Tampoco cargarse las autonomías, simplemente reduciendo el gasto público en lo que yo siempre llamo el bienestar del Estado, que no es el estado de bienestar. Precisamente es lo que acaba con el estado de bienestar. ¿Dónde hay que recortar? Yo lo digo, voy a poner el ejemplo. Es igual, cualquier persona que sepa sumar 2 y 2, no hace falta ser economista, puede coger un convenio colectivo de la mayor parte de los ayuntamientos de España y verá que el gasto, no en personal, en sus salarios, sino en eso que le llaman el fondo social, en fin, perdón, ¿cómo? Perdona. No, Antonio. ¿Cómo que no? En tu ayuntamiento, en mi igual... ayuntamiento, el fondo social hace que se recortó en Arganda, en Alcalá de Henares, en Madrid, termino. Pero, si era un ejemplo. No, perdona. La gente tiene que saber que igual que le han empezado a cobrar... sociales de los trabajadores, que no. Déjame que termine y luego me interrumpes con lo que quieras, que además no vas a tener razón y la gente lo va a entender muy rápido. En el mismo país en el que se le han empezado a cobrar un porcentaje de los medicamentos a jubilados, en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el de Alcalá de Henares y en el de Madrid, a los trabajadores municipales, eso que llamas tú derechos sociales, les pagan una parte de su asistencia odontológica o las gafas. Es decir, si tú gastas en eso y a eso lo llamas estado de bienestar, lo que se produce es que la presión fiscal en los vecinos de todos estos municipios va a mantener una estructura que tiene muy poquito que ver con los derechos y tiene mucho más que ver con la capacidad de los gremios de imponer en el gasto público una porción excesiva que va en contra de la recuperación de los servicios públicos y de todo eso que luego se llenan la boca a defender. Entonces, ¿cuál es la solución? Era un ejemplo, pero como este ejemplo podemos encontrar en los presupuestos públicos mucho, con lo cual no hay que cargarse en las autonomías ni los ayuntamientos. Hablábamos antes Conrado y yo de otro símil que quizás se pueda entender y valga. Es como si tú conduces a 200 por hora y además vas bebido, dices que la solución es prohibir los coches. No, los coches hacen falta, las autonomías hacen falta, los ayuntamientos hacen falta. Lo que no se puede permitir es que con el gasto público, y valga la metáfora, conduzcan el coche señores que van a 200 y que además van bebidos. Y para que la gente lo entienda, del déficit público, que se apela mucho, se ha ido a las pensiones, al gasto público, a la educación, a la sanidad, no es verdad. Buena parte, yo el último cálculo que hice creo que era la mitad del déficit público iba a todas estas cosas que estoy diciendo. No le llega al ciudadano. Por eso se ha producido una cosa muy sorprendente en los últimos años y es que ha subido la presión fiscal, han subido los recortes a los usuarios de los servicios públicos y sin embargo el déficit y la deuda han aumentado. ¿Por qué? Porque la administración no se ha bajado del burro. ¿Creéis que van a ir por ahí los tiros de la reforma o con esa presión se van a acabar subiendo los impuestos? Habría que aclarar que es que el problema que tuvo España, querido amigo, fue un problema de ingresos. Sí. Fue de gastos, Paco. De gastos. No, fue de ingresos. Fue de gastos. Oye, si vais a hablar solo vosotros, a mí no me importa mucho. Es decir, me importa un pepino, ¿sabes? Para más claro, ¿no? Digo, claro, es que en este gobierno hay algunos de los mejores economistas de España, números 1 de su promoción, economistas del Estado por oposición. Entonces, claro, soluciones fáciles, si fuera tan fácil, os nombro a vosotros ministro de Economía, llamamos ahora a Rajoy, y a ver si lo resolvéis. Y tú sabes que no podéis resolverlo. Porque cuando una economía está en caída y ha tenido un 25% de caída del PIB, ¿sabes? Es que hay que utilizar datos de contabilidad nacional, porque está muy bien eso, y vamos a recortar el Estado, oye, fantástico, ¿no? Sí. Pero tú tienes que hay 70.000 millones de ingresos,
Y dime tú cómo haces frente al aumento del paro, a 1 millón más de pensionistas, los dejamos sin pagar, hacemos como Grecia, ¿verdad que no podemos? No, claro que no podemos, ¿no? Digo, para que lo sepamos. Entonces, el Estado ha reducido sus gastos, y aquí tienes el consejero de una comunidad autónoma y te puedo presentar alcaldes que se encontraron de un año para otro que tenían un 30% de ingresos, de golpe, ¿eh? Imagínate que yo a ti te quito tu sueldo de golpe un 30% y al año siguiente ya te quedas a la mitad, ¿no? Digo, hombre, es que sepamos que la situación económica no es tan fácil de resolver. Hay mucha gente a la que le han de golpe de un día para otro le han quitado un 30, un 40, un 50% de su sueldo y millones de personas que se han ido... No, no es un discurso populista, es una realidad. Tengo una hija mileurista, tengo familiares en paro, es decir, el mileurismo, que fue un concepto que se acuñó antes de la crisis, es hoy no sé, una utopía para millones de españoles, no digamos ya para los jóvenes que están empezando a salir de la universidad. No hay ni un solo caso en la historia de la humanidad, ¿no? Y de la economía reciente, si quieres, que las políticas que defiende Podemos haya dado resultado. Ni uno. Y llegaron a tener, digo, para contestarte lo de tus planteamientos, llegaron a tener una cosa que se llama lo único que he dicho es que países ha habido millones de personas a las que de un día para otro se les ha recortado su No se entiende nada de uno en uno, Oliver, por favor. Por apoyar, es que a mí he escuchado a Antonio decir poco menos que se resuelve el problema económico en este país, ¿vale? Con eliminando funcionarios. Yo no he dicho eso. Sí, hombre, el convenio colectivo de los trabajadores, que es que resulta que en algunos sitios se pagan las gafas. Hace 1000 años que eso está recortado. Mucho, mucho, sí, es que lo que has dicho. Y además lo has comparado con el copago de los mayores. Mira, el copago es una barbaridad. Y que los mayores paguen por la vida es una barbaridad. Y es una mala negociación. Igual que hubo una mala negociación. Igual que hubo una mala negociación en el traspaso de las competencias de sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y entonces, eso está mal hecho. Y el problema realmente es de los ingresos. Y aquí, claro que hay que ir a los ingresos. Por aquí, reducir gasto para lo único que se reduce es sencillamente para los que menos tienen. Que no es verdad. Le voy a dar la palabra a Conrado. Y a Lucio nos está escuchando, y a Pablo Padilla, que de hecho se sonreía escuchando algunas de las versiones, se va a sentar con nosotros y hablamos con uno de los diputados autonómicos de Podemos. A ver qué soluciones pueden salir en esta legislatura con la presión que está habiendo, con la postura que está teniendo el Partido Socialista, etcétera. Conrado y Lucio. Rápido. A ver, dos apuntes nada más, porque esto sería infinito el debate. Yo creo que cuanto más actividad económica, cuanto más empleo se cree, cuanta más afiliación a la seguridad social, esas cifras apocalípticas que antes nos dabais, pues evidentemente se vienen abajo, en el sentido de que cuanto más ingresos... Las cifras son las oficiales, las que hemos sacado. O sea que si las calificáis de apocalípticas, vosotros sabéis lo que hacéis. Igual exagerado en el calificativo. Bueno, esas cifras, quiero decir que si la actividad económica secunda una afiliación a la seguridad social, seguramente las estadísticas van a ir cambiando. Y ese es el propósito fundamental de la acción económica del Gobierno, como decía Paco. Y la segunda reflexión, que viene al hilo de todos estos de las reformas. A ver, yo no puedo dar lecciones a nadie, Dios me libre. Solo me toca una modestísima parcela de gobierno en la gobierno de La Rioja. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de mejorar, de ser un poquito más eficiente en estructura, me toca la Consejería de Políticas Sociales. Bueno, yo hago el siguiente planteamiento. ¿Qué es más barato y mejor? ¿Construir residencias, por ejemplo, para personas mayores de tercera edad, o asegurar políticas que mantengan a esas personas en sus entornos familiares en las mejores condiciones? ¿Hay alguna residencia que sea capaz de sustituir a una familia? Ninguna. Bueno, pues entonces, si aplicamos ese tipo de criterios, seguro, y lo estamos haciendo, que encontramos elementos para ser más eficientes y más sostenibles. No quiere decir que no haya que construir residencias, pero al contrario, pero sí que se puede repensar en algunos casos el modelo, y eso es posible gracias a que las comunidades autónomas nos permiten ese modelo de cercanía que, a su vez, nos acerca a la eficacia. Lucio, aportación. ¿Bastaría con eso? No, quería decirle algo a Conrado y a Francisco. El único recorte de la Administración que incluye el pacto PP-Ciudadanos es de 7.000 millones de euros en 4 años en las diputaciones. Esa es la única reforma que se prevé en esta legislatura en cuanto a reducción de las duplicidades y triplicidades administrativas. Yo creo que el objetivo está desenfocado. En las diputaciones no hay margen para reducir 7.000 millones de euros y, sobre todo, el objetivo es la administración autonómica, no las diputaciones. Lucio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.